Madrugada es algo que pocos comprenden realmente. En el silencio de la noche es cuando los misterios del cielo se revelan. Jesús lo sabía. Se levantaba muy temprano en la mañana siendo aún oscuro y se retiraba a lugares solitarios para orar. Esa era su fuente de fortaleza. «Ven, levántate», susurró una voz en la penumbra. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la voz de su maestro Jesús, que ya estaba de pie, listo para dirigirse al monte a orar. «Es la hora», añadió Jesús con firmeza. Pedro sabía que no había tiempo que perder. La oración no podía esperar. Aún medio dormido, siguió a su maestro hacia la oscuridad del monte. El aire frío de la noche los envolvía. En lo alto del monte, Jesús se arrodilló y comenzó a orar con una intensidad que hacía vibrar el aire. «Padre, necesito tu guía, tu fuerza, que se haga tu voluntad», susurró. Su voz llena de una mezcla de urgencia y serenidad. Pedro, observando a cierta distancia, sintió como una energía poderosa llenaba el lugar. La oscuridad era el lienzo sobre el cual se dibujaban las oraciones de Jesús con una conexión directa con el Padre. Orar en la madrugada es como tocar el borde del manto de Dios, decía un antiguo sabio. Es en ese toque suave y silencioso donde se desatan los mayores milagros. Y es cierto, en la quietud de la madrugada, la presencia de Dios se siente más cerca. Cada palabra susurrada en oración es un puente tendido hacia el cielo, un hilo de esperanza que conecta lo humano con lo divino. Así que, cuando el reloj marque las horas más silenciosas de la noche, levántate y ora. No importa cuán cansado estés, no importa cuán fuerte sea el peso de tus preocupaciones. En la madrugada Dios está esperando para escucharte, para sostenerte y para guiarte. Porque en esos momentos de oscuridad, cuando el mundo aún duerme, se encuentra el poder transformador de la oración. Levántate y ora en la madrugada. No dejes que el sueño te robe esos momentos de conexión con el Creador, porque en la madrugada el poder de la oración es más fuerte, más tangible. Las transiciones entre el sueño y la vigilia son abruptas, como el filo de una navaja cortando la realidad. La mente se despeja lentamente, pero el espíritu se aviva rápidamente al contacto con lo sagrado. Jesús sabía que esas horas eran cruciales, que en la quietud de la madrugada se encontraban las respuestas y la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos del día. «Vigila y ora para que no caigas en tentación», les había dicho a sus discípulos, pero ellos, vencidos por el cansancio, apenas comprendían la magnitud de sus palabras. Pero no solo Jesús buscaba respuestas en la madrugada. El rey David también entendía el poder de estos momentos. «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré», clamaba en sus salmos. Para David la madrugada era el momento de mayor cercanía con Dios, cuando podía desnudar su corazón y recibir la guía necesaria para gobernar su reino con justicia y sabiduría. La madrugada entonces no es solo un tiempo de oración, es un campo de batalla espiritual. En esas horas los espíritus se despiertan y las visiones se aclaran. ¿Alguna vez has sentido una paz especial o una claridad mental al despertarte en este tiempo? No es coincidencia. Este es un momento en que tu alma está más abierta a recibir mensajes y guía espiritual. Tienes este mágico momento de poder energético para pedir a Dios por lo que te preocupa. Este es el momento de la introspección profunda. La energía de esta hora te invita a mirar hacia adentro, a explorar tus pensamientos y sentimientos más íntimos. Es una oportunidad para reflexionar sobre tu día, tus decisiones y tus emociones. La oración es una necesidad imperiosa para todo creyente. Sin ella, el espíritu se marchita y el alma se desvanece en la rutina diaria. La necesidad de orar no es una simple sugerencia, es una urgencia vital, como el aire que respiramos.
Jesús lo dejó claro a sus discípulos en múltiples ocasiones. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, les dijo, con sus palabras resonando como un eco en la mente de Pedro, Santiago y Juan. Ellos que tantas veces habían visto a su maestro retirarse a lugares solitarios para orar, comprendían la importancia de estas palabras, aunque a veces el cansancio los venciera. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis, dijo Jesús a sus discípulos en otra ocasión, sus palabras cargadas de promesas y desafíos. La fe, combinada con la oración, era una fórmula infalible, pero no siempre era fácil. El apóstol Pablo también entendía profundamente esta necesidad. En una de sus cartas a los Efesios, escribió con fervor: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo, que había enfrentado innumerables peligros y persecuciones, sabía que solo a través de la oración podía mantenerse firme. La oración es nuestra arma más poderosa, decía con frecuencia a sus seguidores. Y no era para menos. En una ocasión, encarcelado y con las cadenas pesando sobre sus muñecas, Pablo se arrodilló y comenzó a orar. La prisión fría y lúgubre se llenó de una luz sobrenatural, y las cadenas se rompieron milagrosamente. La oración había vuelto a demostrar su poder transformador. La madrugada, con su quietud y misterio, es el momento perfecto para escuchar la voz de Dios sin interrupciones. Levántate, Samuel, levántate, susurró una voz en la oscuridad. El joven Samuel, todavía un niño, se despertó sobresaltado. Pensó que era Elí, su mentor, llamándolo. ¿Me llamaste?, preguntó al llegar al lado de la cama de Elí. No, vuelve a dormir, respondió Elí. Pero Samuel escuchó la voz 2 veces más, antes de que Elí comprendiera lo que estaba ocurriendo. Es el Señor quien te llama, Samuel. Respondes: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así lo hizo Samuel. En la quietud de la madrugada, el joven profeta recibió su primer mensaje de Dios. Un mensaje que cambiaría el curso de la historia de Israel. David, el rey que tantas veces buscó a Dios de madrugada, dejó un legado de devoción temprana. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, escribió en uno de sus salmos, reflejando su hábito de encontrarse con Dios al amanecer. En una ocasión, después de una batalla feroz, David se retiró a su tienda mientras sus soldados descansaban. Sin embargo, él no buscó el consuelo del sueño. Se arrodilló y comenzó a orar. Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo, susurró. En ese instante, una visión divina se desplegó ante él, dándole la estrategia para futuras victorias. Esa madrugada, David no solo recargó su cuerpo, sino su espíritu. En otra madrugada, el profeta Elías se encontraba huyendo de Jezabel. Exhausto y desalentado, se refugió bajo un enebro, deseando la muerte. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida», clamó. Pero Dios tenía otros planes. Un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías obedeció y, fortalecido por esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. En la quietud de la madrugada, Dios le habló en un susurro apacible y delicado. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó. En esa simple pregunta, Elías encontró dirección y propósito, renovando su misión profética. La madrugada, una vez más, había sido el momento de revelación y renovación en los momentos más difíciles.
La necesidad de orar siempre, de buscar a Dios en cada momento, es el hilo conductor que une a todos estos grandes hombres de fe. Es en la oración donde encontramos fuerza, guía y consuelo. Es en la oración donde se libran las batallas más grandes y se obtienen las victorias más gloriosas. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, la oración es nuestro ancla, nuestra conexión con lo eterno. Por eso, nunca debemos dejar de orar. En cada amanecer, en cada noche, en cada momento de necesidad, la oración debe ser nuestra primera respuesta y nuestro último recurso. Porque en la oración encontramos a Dios y con Él todo es posible. La razón principal para orar de madrugada es la ausencia de distracciones. En el silencio, cuando el mundo duerme, la mente se aclara y el corazón se abre. Es en la madrugada que las oraciones se convierten en un diálogo íntimo con Dios, sin el ruido de la vida cotidiana. Otra razón para orar de madrugada es la claridad espiritual que se obtiene. La mente, aún no contaminada por las preocupaciones del día, es más receptiva a las revelaciones divinas. En las prisiones romanas, Pablo y Silas descubrieron el poder de la oración de madrugada de una manera milagrosa. Encadenados y golpeados comenzaron a orar y cantar himnos en medio de la noche. Sus voces resonaban en la oscuridad, creando una atmósfera de fe y esperanza. De repente un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. «Estamos libres», exclamó Silas, pero Pablo, con una calma sorprendente, dijo: «No te preocupes, Dios está obrando algo mayor aquí». La oración de madrugada no solo liberó sus cuerpos, sino que también llevó al carcelero y a su familia a la fe en Cristo. La madrugada es también el momento de preparación para las batallas del día. Josué, antes de enfrentar a los muros de Jericó, se levantó muy de mañana y se preparó en oración. «Jehová ha entregado la ciudad en nuestras manos», declaró con convicción. Y con esa certeza, el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó, siguiendo las instrucciones divinas recibidas en la quietud de la madrugada. Al séptimo día, los muros cayeron, no solo por la fuerza física, sino por el poder de una estrategia nacida en oración. Cada historia, cada testimonio, resalta la importancia y el poder de la oración de madrugada. Es en esos momentos de oscuridad y silencio que Dios se revela de maneras sorprendentes y poderosas. Orar de madrugada no es solo una cuestión de horarios, es una disciplina que requiere preparación y un corazón dispuesto. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aprovechar esos momentos preciosos antes del amanecer para conectarse con Dios de manera profunda y transformadora? La respuesta está en la preparación personal y en adoptar métodos de oración que abran nuestro espíritu a la influencia divina. Primero, es esencial preparar tu mente y tu cuerpo para este encuentro sagrado. Acostarse temprano puede parecer un consejo simple, pero es fundamental. El cuerpo necesita descanso para estar alerta y receptivo. La habitación, ese espacio íntimo donde se desarrolla la oración, debe ser un santuario de paz. Una luz tenue, una vela encendida, quizás una Biblia abierta, todo dispuesto para crear una atmósfera propicia para el encuentro con lo divino. Pedro, Santiago y Juan experimentaron la diferencia que hace estar preparado. En el monte de Getsemaní, mientras Jesús oraba fervientemente, ellos, vencidos por el cansancio, se quedaron dormidos. «¿No habéis podido velar conmigo una hora?», les dijo Jesús al encontrarlos durmiendo. La reprensión era clara. La oración de madrugada requiere una disposición que va más allá del cuerpo. «Velad y orad, para que no entréis en tentación», añadió, sus palabras resonando como un eco en la quietud de la noche. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y sin preparación, la oportunidad de una conexión profunda se desvanece.
Una vez preparados, es crucial adoptar métodos de oración que fortalezcan nuestra relación con Dios. Orar en el Espíritu es una de las formas más poderosas. En Efesios 6, Pablo exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta forma de oración va más allá de las palabras. Es permitir que el Espíritu Santo interceda por nosotros, revelando lo que necesitamos en lo más profundo de nuestra alma. Daniel, conocido por su fidelidad en la oración, oraba 3 veces al día, incluso de madrugada. Cuando fue arrojado al foso de los leones por desobedecer el decreto del rey, su constante comunión con Dios fue su refugio. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, dijo Daniel al amanecer, ileso y victorioso. Orar en el Espíritu no solo nos protege, sino que nos da una fuerza sobrenatural para enfrentar cualquier adversidad. Otra poderosa forma de conectarse con lo divino es orar en lenguas. En Hechos 2, el día de Pentecostés, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta experiencia no fue solo un fenómeno momentáneo, sino una herramienta permanente para la edificación espiritual. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifican, escribió Pablo. Orar en lenguas permite que el Espíritu interceda por nosotros, incluso cuando no sabemos qué decir. Es un lenguaje celestial que trasciende nuestras limitaciones humanas y conecta directamente con el corazón de Dios. Jesús mismo oraba en el Espíritu. En Lucas 6, antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche orando. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. La elección de sus apóstoles, una decisión crucial para su ministerio, fue hecha después de una noche de intensa oración. Jesús nos mostró que las decisiones importantes deben ser filtradas en la presencia de Dios, y la madrugada es el momento ideal para recibir esa guía divina. En una madrugada oscura, mientras huía de Saúl, David encontró refugio en la oración. Su voz resonó en las montañas de Judea. Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La oración de madrugada no solo le daba paz, sino dirección y fortaleza para enfrentar a sus enemigos. David no solo oraba por protección, sino por sabiduría y discernimiento, algo que todos necesitamos en nuestras vidas diarias. Pero no solo se trata de métodos, la actitud del corazón es fundamental. La humildad y la sinceridad son claves para una oración efectiva. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice Santiago. Orar de madrugada es una muestra de nuestra dependencia total de Dios, un acto de humildad que reconoce nuestra necesidad de su guía y su poder en cada aspecto de nuestra vida. La preparación personal y los métodos de oración son esenciales, pero el elemento más importante es la constancia. La oración de madrugada debe ser una práctica diaria, una disciplina que fortalece nuestro espíritu y nos mantiene conectados con Dios. En la penumbra antes del amanecer, cuando el mundo aún duerme, nuestra alma se despierta y se eleva hacia el cielo, encontrando en la presencia de Dios la paz, la dirección y la fortaleza necesarias para enfrentar cada nuevo día. Así que, cuando el reloj marque las horas más silenciosas de la noche, levántate y ora. No dejes que el sueño te robe esos momentos preciosos de comunión con el Creador. Porque en la madrugada, en la quietud y el silencio, descubrirás un poder transformador que cambiará tu vida y te acercará más a Dios. Las historias de quienes han experimentado el poder de orar en la madrugada son prueba irrefutable de que este es el momento en que Dios se mueve de maneras extraordinarias. Un ejemplo impactante es el de Ana, la madre de Samuel. Durante años Ana había sido estéril, soportando las burlas y el desprecio de Penina, la otra esposa de su marido. En una madrugada, desesperada y llena de angustia, Ana se levantó y fue al templo. Allí,
Derramó su corazón delante de Dios, susurrando una oración tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, respondió Ana, con lágrimas en los ojos. Esa madrugada, Dios escuchó su clamor y le concedió un hijo, Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. La oración de Ana no solo le dio un hijo, sino que cambió el destino de una nación. Otra historia impresionante es la de Pedro, encarcelado por predicar el Evangelio. Herodes, decidido a acabar con la influencia de los seguidores de Jesús, había ordenado su ejecución. En la noche previa a su ejecución, mientras Pedro dormía encadenado entre dos soldados, la iglesia oraba fervientemente por su liberación. De repente un ángel del Señor apareció en la celda y una luz resplandeció en la prisión. «Levántate pronto», dijo el ángel, y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Guiado por el ángel, Pedro pasó por delante de los guardias y salió a la libertad. Al llegar a la casa donde los creyentes oraban por él, tocó a la puerta y una joven llamada Rode, al escuchar su voz, corrió a anunciar la noticia sin abrir la puerta, dejándolo afuera. La oración de madrugada de la iglesia no solo salvó la vida de Pedro, sino que fortaleció la fe de toda la comunidad. En una madrugada oscura, mientras huía de Saúl, David encontró refugio en una cueva. Rodeado de sus hombres, cansados y temerosos, David se arrodilló y comenzó a orar. «Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?», clamó con voz firme. En ese momento una paz sobrenatural llenó la cueva, y sus hombres, inspirados por la fe de su líder, encontraron el valor para seguir adelante. La oración de madrugada no solo le dio a David la fuerza para continuar, sino que también unió y fortaleció a sus seguidores. Una de las historias más dramáticas es la de la viuda de Sarepta. Durante una terrible sequía, Elías fue enviado por Dios a su casa. La mujer, al borde de la desesperación, estaba recolectando leña para preparar la última comida para ella y su hijo. «Trae, te ruego, un poco de agua en un vaso para que beba», le pidió Elías, y mientras ella iba por el agua, añadió: «Trae también un bocado de pan en tu mano». La viuda, sorprendida y angustiada, respondió: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Elías, con una fe inquebrantable, le dijo: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». La mujer obedeció y milagrosamente la harina y el aceite no se agotaron durante toda la sequía. La oración y la obediencia en esa madrugada trajeron provisión y vida en medio de la desesperación. Otro testimonio impresionante es el de Cornelio, un centurión romano. Cornelio era un hombre devoto que oraba a Dios continuamente. Una tarde, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba y le decía: «Cornelio». Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: «¿Qué es, Señor?». Y el ángel le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios». Esa visión condujo a Cornelio a enviar por Pedro, quien vino a su casa y le predicó el Evangelio. Cornelio y toda su familia recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. La dedicación de Cornelio a la oración, incluso en la madrugada, atrajo la atención divina y cambió su vida y la de su familia para siempre. Los testimonios de quienes han experimentado su poder nos muestran que en esos momentos de quietud y oscuridad, Dios escucha, responde y actúa. La madrugada es el tiempo del milagro, de la revelación, de la transformación.
Cuando el reloj marque las horas más silenciosas de la noche, levántate y ora. En la quietud de la madrugada encontrarás un poder transformador que cambiará tu vida y te acercará más a Dios. Hemos recorrido juntos los testimonios de aquellos que en el silencio de la madrugada encontraron fuerza, guía y milagros. Pero, ¿qué significa todo esto? La respuesta es simple y a la vez poderosa. La misma invitación está abierta para ti. Imagina a Jesús en una madrugada serena, alejándose de la multitud y buscando la soledad del monte para orar. Sus discípulos, aún adormilados, lo miraban con asombro. «Maestro, ¿por qué te vas tan temprano?», preguntó Pedro, su voz aún cargada de sueño. Jesús, con una calma infinita, respondió: «La madrugada es el momento de mi encuentro con el Padre. Es cuando el cielo y la tierra se encuentran y los secretos del reino se revelan». Esa imagen de Jesús, en medio del silencio y la oscuridad, es un recordatorio de que en esos momentos Dios está más cerca de lo que imaginamos. Pero la oración de madrugada también es una demostración de humildad y dependencia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, nos recuerda Santiago. Arrodillarse en la madrugada es un acto de rendición total, un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Es en esos momentos de vulnerabilidad que encontramos la gracia y la fortaleza para enfrentar el día. La invitación está abierta. Cuando el reloj marque las horas más silenciosas de la noche, levántate y ora. No importa cuán cansado estés, no importa cuán pesadas sean tus preocupaciones. En la madrugada Dios está esperando para escucharte, para guiarte y para revelarse a ti de maneras que nunca imaginaste. Porque en esos momentos de oscuridad y silencio descubrirás un poder transformador que cambiará tu vida y te acercará más a Dios. En una de las noches más oscuras de su vida, Jacob luchó con un ser celestial hasta el amanecer. «No te dejaré ir hasta que me bendigas», gritó, su voz llena de desesperación y determinación. Esa madrugada, Jacob fue transformado de suplantador a Israel, un príncipe con Dios. En la penumbra antes del amanecer, su vida tomó un giro inesperado y trascendental. Esa es la promesa de la oración de madrugada. Una transformación profunda, una bendición divina, un encuentro con el Creador que cambia todo. Así como Jesús, David, Daniel, Elías, Ana, Pedro y tantos otros, tú también puedes experimentar el poder de orar de madrugada. Levántate en esas horas sagradas, busca a Dios con todo tu corazón y descubre el poder transformador que te espera. En la quietud de la madrugada encontrarás una conexión con lo divino que cambiará tu vida para siempre.